Ayer 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Se imaginan que podamos preguntarnos cómo están las cosas en ese terreno y busquemos las respuestas en el espacio exterior? Gracias a NASA, hoy en la aventura del saber vamos a explorar ese punto de vista. Bienvenidos. Muchas veces para ver y entender un problema necesitamos perspectiva y eso es precisamente lo que puede ofrecer la NASA a través de misiones espaciales. Lo vamos a entender mucho mejor con la ayuda de Fernando Martín Parra, que es físico y controlador de enlaces de satélite del Centro de Comunicaciones con el Espacio Lejano de Robledo de Chabela. Hola Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Llegará a haber realmente un consenso? ¿Toda la comunidad científica se va a poner de acuerdo y va a reconocer como algo indiscutible que el cambio climático es una realidad? En ciencia es muy difícil llegar a un consenso absoluto. De todas maneras, yo pienso que en la actualidad existe un consenso bastante amplio con respecto a que existe un cambio climático, porque hay factores que así lo atestiguan. Lo que no está tan claro son las causas de ese cambio climático. Para conocer mejor las causas será necesario un estudio más profundo de la atmósfera, de su dinámica y su interacción con los océanos, con vegetación y otros sistemas terrestres, para a partir de ahí obtener una mayor cantidad de datos y poder intentar llegar a ese consenso. Mi opinión personal, que se puede conseguir, es posible, pero puede llevar años. ¿Cuáles son los indicadores que nos avisan que nos advierten que efectivamente algo está pasando? Pues básicamente podemos decir que son 4. Uno es el aumento de la temperatura global de la Tierra, que en los últimos 100 años más o menos ha aumentado casi 1 grado centígrado, siendo además en los años 2005 y 2010 los más cálidos registrados. Otro es la subida del nivel del mar, que también en 120, 130 años ha aumentado a razón inicialmente de un milímetro más o menos por año hasta los años 90 del siglo pasado y en la actualidad a razón de más de 3 milímetros por año, lo que suma en total aproximadamente 20 centímetros. Otro es la disminución de la masa de los hielos en los casquetes polares y en Groenlandia, y que en el caso del Ártico ha hecho disminuir la superficie mínima congelada en un 11,5% por década, y en el caso de la Antártida se estima que se han perdido en los últimos 10 años 100 kilómetros cúbicos de agua. Y el último es el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que es el dato mayor registrado en los últimos 400.000 años. Y si centramos el foco en la relación cambio climático-trabajo de la NASA, ¿qué nos vamos a encontrar? Realmente NASA se ocupa de estudiar todos esos cambios climáticos en la Tierra, pero no exclusivamente, ¿no? También se hacen estudios, por ejemplo, en Marte, en Venus. Efectivamente, la NASA desarrolla un papel muy importante en el estudio del cambio climático. Tiene ahora mismo un número importante de misiones haciendo estudios de la dinámica de nuestro clima. Además, en los últimos años ha aumentado el presupuesto de NASA para el estudio de dicha dinámica del clima. Y efectivamente también se ha dedicado y se sigue dedicando al estudio de datos climáticos en otros planetas. En el caso de Venus y Marte son, digamos, más particulares porque al ser los planetas más próximos a la Tierra fueron los primeros estudiados. Se consideraba que, dado su proximidad y el tamaño también similar al nuestro, pues podían ser planetas válidos para albergar algún tipo de vida, pero se descubrió en el caso de Venus que era un mundo abrasado, con temperaturas que en la superficie podrían derretir el plomo y además presiones atmosféricas del orden de 100 veces la presión atmosférica terrestre, y una concentración además de dióxido de carbono 300 veces superior a la nuestra, que produce un efecto invernadero enorme. Y en el caso de Marte justo lo contrario. En el caso de Marte se descubrió que la presión atmosférica suya era aproximadamente el 1% de la terrestre y la temperatura estaba casi constantemente muy por debajo del punto de congelación, con lo cual pues eso obligó a la NASA a desechar la idea de que pudiesen albergar vida. Seguiremos hablando de cambio climático, concretamente de algunas misiones que no dejan de aportar información muy relevante. Antes, en Cosmocaixa Madrid, otro terreno inexplorado, el de las plantas piedra.
Buenos días y bienvenidos a una nueva cápsula experimental aquí en Cosmocaixa. Hoy vamos a hablar de las plantas piedra, algo que seguramente muchos de vosotros no hayáis oído nunca, otros sí, pero vamos a hablar un poco en profundidad con un experto. Para eso tenemos a Fernando Arias. Hola, Fernando. Muy buenas. Buenas, gracias por venir a Cosmocaixa a explicarnos un poco qué son las plantas piedra, ¿no? Por aquí, Fernando es un especialista en este tipo de plantas y bueno, cuéntanos qué es lo que normalmente entendemos como plantas piedra. Bueno, pues las plantas piedras son un grupo de plantas cuya característica es que se asemejan a piedras para poder sobrevivir en un ambiente tan árido y tan hostil como el lugar donde viven, que es en Sudáfrica y Namibia, unos desiertos muy antiguos. Entonces, es una estrategia de supervivencia que tienen. La planta que se parece a las piedras no se ve, pasa desapercibida, no se la comen los animales, porque ahí, al no haber agua, pues los animales, estas plantas tan jugosas y que no son tóxicas, son un alimento perfecto. Entonces, si no se las ven, no se las comen. Y entonces por eso se asemejan a piedras. O sea, que siempre pensamos que el mimetismo es algo de los animales, que imitan a las plantas, a otros animales, pero vemos que las plantas también son capaces de imitar, en este caso, a las piedras, ¿no? Una estrategia de defensa. ¿Son solamente de una familia, una especie? ¿Hay mucha variedad? Engloban varias familias, aunque la más representativa son los lithops también llamados, ¿no? Que su propio nombre indica que son parecidos a piedras. Pero también hay otras, como son los Conophytum, como son lapidarias, como podríamos meter a Dromiscus, como podríamos meter a los Dinteranthus, y todas tienen esa característica, se parecen a piedras. No las ven los animales y entonces sobreviven, transmiten su genética, tienen hijos que se parecen a ellas, y las que no se parecen a piedras y son vistas por los animales se las comen y mueren. Claro. Vale, y veo que tenemos por aquí muchísimas especies, cada una es una especie, ¿no? Cada macetita tiene una especie diferente. Veo que son muy parecidas, o sea, que identificar especies tiene que ser algo complicado, ¿no? Sí, hay veces que dentro de la misma especie incluso tienen variaciones y eso complica un poquito más la identificación de la planta. Ellas tienen una variabilidad genética muy grande, van manifestando diferentes aspectos y entonces a veces es difícil llegar a clasificarlas. Todas tienen unos nombres y unos códigos, los números de Cole se llaman, y van clasificadas con el nombre de la planta, la especie a la que pertenece, y luego llevan un código con unos números y unas letras que nos ayuda a diferenciarlas unas de otras. O sea, que serían como variedades dentro de la misma especie, Eso ¿no? es. Incluso hay formas y poblaciones con determinadas características que también se señalan. Vale. ¿Y puedo coger alguna para mostrarla? Claro que sí. Por ejemplo, aquí esta es un lithops, en este caso, ¿vale? Que estas son a lo mejor pues las más típicas que puede conocer la gente, esta forma clásica. Y algo curioso, porque aquí en Cosmocaixa hemos tenido alguna vez exposición de Fernando, y los niños las tocan pensando que son duras, que son como piedras, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar para tocarlas despacito. Son duritas, pero no es una piedra, ¿no? Es una planta. Porque otra cosa, ¿esto que vemos de la planta qué es? Porque no tiene forma de planta. Claro. Estos son dos hojas que se han engrosado, se han transformado en hojas gruesas y carnosas para almacenar agua, pero en realidad son dos hojas. Es la evolución de dos hojas para poder aguantar mucho mejor la sequía. Por su forma almacenan las formas esféricas, siempre almacenan mayor cantidad de agua con el mínimo espacio al exterior expuesto. Claro, les interesa conservar la humedad, entonces esa forma esférica lo favorece. Y tienen estos dibujitos porque se van pareciendo pues a las rocas y al entorno donde están. Si fuera un color liso se camuflan peor que si tiene algún tipo de dibujo. Y luego, porque son hojas y hacen la fotosíntesis, ¿no? Pero no tienen el típico, algunas sí que tienen un color más verdoso, pero tienen un color grisáceo similar al de las piedras, pero tienen clorofila, ¿no? Eso es. Y son una especie, estos dibujitos, si se ven al trasluz, son unas ventanitas, unas pequeñas ventanitas por las que llega la luz a la zona donde realizan la fotosíntesis, porque ellas muchas veces viven a ras de suelo, casi enterradas en la arena. Vale, o sea que la luz atraviesa y por abajo es por donde tienen esa clorofila, donde hace la fotosíntesis, etc. Efectivamente. Genial. Bueno, veo que algunas tienen flores. Son flores de verdad, ¿no? Porque seguro que más de una vez te dicen que has pinchado la flor, ¿no? Como nos pasa muchas veces en los cactus, ¿no? Que la gente compra los cactus, qué bonito, tiene una flor, y luego descubres que es una flor pinchada, ¿no?
En este caso son las flores reales de estas plantas piedra, de estos lithops, ¿no? Que florecen en otoño normalmente. Dependiendo de la especie, empiezan aquí en España desde julio aproximadamente hasta enero, que son las especies más extremas. Pero por regla general suelen florecer casi todas en septiembre-octubre, que también es algo que despista a la gente. No me florecen, intentan forzar la floración en primavera cuando en realidad florecen siempre en otoño. Forman esos capullos durante el verano y emergen entre las dos hojitas, como se puede ver en alguna. Sí, mira, cojo una y la enseño. O en esta otra, ahí están los capullos formándose. Aquí ya ha salido la flor, sale entre las dos hojas, sale el capullo floral y la flor ahí. Eso es. Son flores que duran aproximadamente una semana y que se abren por la tarde. Todas las tardes se abren, efectivamente, se cierran durante la noche, durante la mañana permanecen cerradas, por el sol también, porque se deshidrataría muchísimo la planta con la flor expuesta. Además, los insectos tampoco salen cuando hace tanto calor. Y entonces, cuando el sol empieza a bajar un poquito, es cuando se abren las flores. Y una semana, ¿no? Una semana suelen durar. Sí. Claro, porque si estamos hablando que son esféricas para perder agua, claro, aquí hay mucha superficie que perdería mucho agua. Efectivamente. Y bueno, son dos hojas. ¿Solo tienen dos hojas durante toda su vida? ¿O...? No. Estas plantas tienen una peculiaridad que les permite sobrevivir además en estas zonas si son atacadas por algún animal. Hay veces que los animales las prueban y no terminan de comérselas enteras. Y es que cada año renuevan las hojas. Cada año el par de hojitas que vemos en superficie se seca y emerge otras dos nuevas hojitas. Tenemos algún ejemplo por aquí en el que se puede ver cómo la planta se abre y emergen dos nuevas hojitas. Eso ocurre al final del invierno. Estas dos nuevas hojitas emergen de la planta consumiendo las hojas viejas. Terminan de consumirlas, se secan, se forma como una especie de papel que en el hábitat les sirve de protección. Para el invierno, ¿no? Eso es, les sirve de protección, la sombrea. Si hay excesivo frío, porque estas plantas también aguantan bastante frío, las protege y sirve como aislante térmico. Y las nuevas hojitas emergen entre ellas, las secan y forman una nueva planta. Si tiene suficientes nutrientes y aporte hídrico y suficiente agua, pues en vez de salir dos hojitas, salen cuatro, como podemos ver aquí. Vale, sí, ahí se ve perfectamente. Entonces, dos y dos. Eso es, y así sucesivamente formando colonias con cientos de hojitas a veces. Vale, porque por ejemplo, estas que tenemos por aquí podrían ser originarias de una única planta que se han ido dividiendo, salen 2, 4, de esas 4 pueden salir 16, ¿no? Etcétera. Y al final tenemos como pequeños grupitos y colonias. Y colonias. Claro, que además de esa manera se camuflan mejor, ¿no? Al parecer un puñado de piedras, nadie parece que es una planta aislada. Y se van adaptando un poquito al terreno a medida que esas hojas secas se van protegiendo a las nuevas hojas que van saliendo. Se parecen esas hojas secas también mucho más todavía a las rocas. Claro. Entonces no aparecen tan desnudas en el hábitat como pueden aparecer en el cultivo que nosotros habitualmente hacemos. Sí, por aquí están muy bonitas, muy despejadas, pero me imagino que en el campo pues habrá piedras entre medias, cosas por ahí que se camuflen mejor todavía, ¿no? Y bueno, aquí vemos que hay algunas flores unas plantas con flor, aquí estas que ya se están marchitando las flores, ¿no? Eso es. Y posteriormente ahí encontraríamos los frutos, las semillas, eso etcétera, es. ¿no? De hecho, aquí ya se está formando el fruto. Ahí podemos ver el fruto, que podemos apreciar quizá mejor, en alguna de las fotografías podemos apreciar mejor. Que por cierto, hago un inciso, Fernando es fotógrafo, aparte de ser un especialista en estas plantas piedra, y estas fotos son suyas, que son una auténtica maravilla. Continúa con el fruto. Estos frutos albergan las semillas cuando se secan, en principio son jugosos, duran muy poquito estando verdes, se secan enseguida y guardan dentro, como una cápsula bien cerrada, todas las semillas. Son unas cápsulas que se abren con la humedad para dejar al descubierto las semillas solamente en ese momento en el que hay humedad y las probabilidades de germinación son más altas. Vale, o sea que en tiempo seco están cerradas, cuando se mojan se abren. Se abren a tiempo real, tardan muy poquito en abrirse, entonces las semillas caen y germinan. Y en cuanto se seca otra vez el fruto, la cápsula se vuelve a secar y a guardar las semillas hasta
otro momento. Claro, porque ahí me imagino que los días de lluvia en Namibia, Sudáfrica, tienen que ser muy escasos al año, ¿no? Muy escasos. Entonces solo se abren los días en los que llueve. Hay más humedad, Más humedad, ¿no? Si hay mucha humedad también se abrirían. Eso es. ¿Y las semillas son grandes, pequeñas? Son muy pequeñas, todas están por debajo del medio milímetro prácticamente. Vale, o sea que son muy, muy pequeñitas. Algunas incluso son como polvo. Ajá. Son como polvo. A la hora de sembrarlas, se vuelan si respiras encima Claro, de ellas. entonces, claro, al tener la cápsula cerrada, evitan que el viento también se las lleve, ¿no? Solamente para que germinen cuando las condiciones son buenas. Eso es. Genial, qué curioso. Plantas inteligentes, ¿no? Sí. Bueno, también te iba a preguntar así rápidamente, para diferenciar los grandes grupos de plantas piedra, de los lithops, has hablado de Conophytum, ¿algún truquito para saber por lo menos a qué familia? Porque vemos que no es solo una familia, sino que hay familias, géneros, especies muy diferentes. Entonces... Bien, los Conophytum son mucho menos conocidos en cultivo. Lithops todavía podemos encontrar en algunos viveros, pero Conophytum es más difícil encontrarlos. Y tienen una característica, sobre todo en el periodo de reposo, que los hacen muy diferentes a los lithops. Así como los lithops hemos comentado que se abren esas dos hojas y emergen las hojas nuevas, en los Conophytum quedan las hojas viejas completamente secas, formando una especie de esfera de un papel seco. Entonces la planta parece muerta, o sea, simplemente se ve una cosa seca ahí en el periodo en el que más calor hay, que es cuando esas hojas se secan, que es en verano. Y cuando empiezan a aparecer las primeras humedades, lluvias, nieblas, los días empiezan a ser más cortos, la planta empieza a hidratarse. Esas hojas que hay dentro, porque dentro están las hojas nuevas, empiezan a aumentar de tamaño, rompen esas hojas viejas, esas cáscaras, y emerge la nueva plantita, florece y empieza su ciclo anual de nuevo. Aquí tenemos un Conophytum, por ejemplo, un Conophytum que está dando una flor, una flor que en este caso todavía no se ha abierto. Muchos de los Conophytum son flores nocturnas también. ¿Y ahí en el Conophytum son dos hojas o es...? Son dos hojas, en realidad son dos hojas, pero lo que pasa es que la fisura que tiene entre ellas se ha ido dividiendo, o sea, se ha ido disminuyendo tanto que aparece a veces una sola esfera. Sí, porque parece una esfera, pero bueno, siguen siendo dos hojas unidas. Vale, vemos los lithops, los Conophytum. También están las lapidarias. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de una lapidaria también. Es impresionante. Una lapidaria, que las lapidarias conservan las hojas viejas. No se secan las hojas en cada ciclo anual, sino que van conservando un grupo de 4 a 6 hojas todos los años. Estas tienen una... Una lapidaria sería esta, por ejemplo. A ver si la podemos sacar con cuidado. Y esta sería una lapidaria. Vale, que van conservando unos cuantos pares de hojas. Efectivamente. Claro, estas probablemente sean menos conocidas porque parecen menos a piedras, ¿no? La gente siempre busca, pues eso, que se parezcan a las piedras. Pero bueno, están dentro de este grupo que denominamos así genéricamente plantas piedra. Eso es. También tenemos Titanopsis, por ejemplo, que tiene una textura muy rugosa. Estas son bonitas. Estas son también mesembriantemos, tienen la misma estructura en las flores, la misma estructura en los frutos, pero su forma de crecer es diferente. Son hojitas que van saliendo y que tienen esta textura tan rugosa que cuando hay también mucho periodo de sequía se contraen y forman grupos muy compactos que son muy parecidos a rocas. Estas plantas varían mucho tanto de forma como de color a lo largo del año, porque las nuevas hojas, cuando emergen de dentro de la propia planta, salen de un color verde claro, otras veces un poquito más oscuro, pero normalmente de colores verdes. Y a medida que van recibiendo radiación solar y van recibiendo el frío y las condiciones meteorológicas, que son bastante adversas, adquieren tonalidades rojizas, amarillentas, violetas, moradas, rosadas, que las hacen muy atractivas. Y también van cambiando de forma porque al mudar esas hojas se les van abriendo unas, van saliendo las otras y entonces van cambiando constantemente de forma. Son plantas que se están adaptando constantemente al terreno. Y bueno, para terminar, por seguro hay mucha gente que ha sentido curiosidad al ver todas estas plantas. ¿Es difícil mantenerlas en casa? Alguien que no tenga ni idea de jardinería, de plantas, etcétera, ¿podría cultivar esto? ¿Es complicado? No, es muy fácil. Además son plantas muy agradecidas para cultivar en casa porque no ocupan un gran espacio. Sí, ¿no? Una macetita, ya habéis visto que las macetas son, nada, muy pequeñitas, con lo cual en
alféizar de la ventana, ahí puedes tener muchas especies, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta unos pequeños consejos muy sencillos de seguir. Son de exterior, no se deben tener en interior. Podemos tener una bandejita para enseñar a nuestros amigos, pero rápidamente la debemos volver a sacar al exterior. Y se deben cultivar la mayor parte de ellas, si no todas, en tierras que no tengan materia orgánica. Tierras minerales, tierra del campo, la tierra que encontramos en el campo. En el parque está así mala, ahí saldrían adelante estas. Eso es, o arenas. Por lo que entendiendo que tampoco habría que abonarlas, ¿no? No, muy poca necesidad de nutriente tienen. Ajá, o sea muy que poca. poco agua, pocos nutrientes, con lo cual todo parece que es fácil. Sí, solamente los Conophytum quizá, vamos, los Conophytum son un poquito a lo mejor más delicados, pero lo que son los Lithops son muy fáciles de tener en casa la mayor parte de ellos. Una orientación este, sureste, si queremos pues no sé, que se nos hagan más grandes, podemos sombrearlo un poco en verano, pero son plantas que pueden vivir perfectamente en nuestra casa. Están adaptadas al calor del verano, al frío del invierno, la noche en el desierto también es muy fría. Aguantan temperaturas muy bajas también, ¿Pueden llegar? ¿No se llegan a helar? No, estas plantas, bueno, se pueden llegar a helar, lógicamente, claro, pero la mayor parte de ellas soportan 5 grados bajo cero sin problema, muchas de ellas 10 grados bajo cero, a condición de que la tierra y la planta estén secas. Vale. O sea, cuando llega el frío fuerte aquí en España, los meses de sobre todo diciembre y enero, la planta debe estar deshidratada. Debemos dejar de regar un mes antes para que la planta pues se ponga un poquito más blandita. En vez de estar tan turgente como la tenemos el resto del año, está un poquito más desecada. Las células tienen menos agua, la proporción de jugo de la planta es mayor en las células y entonces aguantan muchísimo mejor esa temperatura tan baja. Claro, pues si no, como es todo agua, si no se congelaría rápido, se reventaría. Y me imagino que en la tierra igual, ¿no? Si está todo muy encharcada, se congela y las raíces pues sufrirían, ¿no? Sí. O sea que bueno, a priori es bastante sencillo. Bastante sencillo, sí. Y muy bonitas. Yo la verdad te pueden acompañar durante muchos años en tu casa y no necesitas ni cambios de maceta todos los años, ni abonado todos los años. Porque ¿cuánto puede vivir un Lithops? Pues pueden pasar de los 100 años. No me digas, 100 años. Cultivadas pueden pasar de los 100 años. Claro, parece algo, 2 hojitas, ¿no? Parece algo como muy delicado y resulta que es todo lo contrario. Viven mucho, aguantan condiciones extremas. Sí. La zona donde viven además tiene unas características, no a lo mejor en lluvia, que llueve muchísimo menos y muchas de ellas solamente viven de las nieblas, pero sí en variación de temperatura, en cuanto al día y la noche, en cuanto al invierno y el verano, y en cuanto a la incidencia del sol, es muy similar a la de España, el clima mediterráneo. Claro, sí, porque hay una parte ahí en Sudáfrica que tiene clima mediterráneo, con lo cual, pues bueno, esas variaciones estacionales supongo que aguantarán aquí más o menos también, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, oye, me has dejado impresionado con todas estas plantas y bueno, pues nada más. Muchas gracias, Fernando, por todo esto que nos has enseñado hoy por aquí. Encantado. Y nos despedimos hasta la semana que viene con más experimentos y más ciencia. Hoy en la Aventura del Saber estamos hablando de los beneficios que tiene para la sociedad el trabajo de NASA en concreto. Estamos relacionando este tipo de investigación con el cambio climático gracias a Fernando Martín. Fernando, me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste tu trabajo, ¿no? Eres controlador de enlaces de satélite del Centro de Robledo de Chabela. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se traduce a lenguaje más coloquial? Significa que lo que yo hago, en mi puesto de trabajo, lo que hacemos, los que trabajamos como controladores de enlace de satélite, es establecer una comunicación entre el control de una misión científica y la nave espacial que lleva a cabo esa misión científica. Nosotros lo que hacemos es asegurar una comunicación bidireccional en ambos sentidos, control de la misión, nave espacial y viceversa, para así asegurar que llegan los datos de la nave espacial al control y las órdenes del control a la nave espacial. Allá en Robledo eso es lo que hacemos y las misiones científicas que nosotros seguimos son principalmente del programa de exploración planetaria de NASA, pero también hacemos algunas del programa de investigación científica de la Tierra. ¿Y hasta qué punto es importante el trabajo que hace NASA en relación al cambio climático? Porque yo hablaba antes de lo importante que puede llegar a ser tener perspectiva, ¿no? Nos creemos que ese tipo de investigaciones son más útiles o más fáciles sobre el terreno, pero quizás no. Digamos que
Es útil tener perspectiva, por supuesto, pero tampoco son todo ventajas lo que aporta el estudio en la distancia, el estudio desde la órbita terrestre. Nos da una mayor cantidad de datos, digamos, extendidos sobre lo que es la superficie de la Tierra. Tenemos datos de zonas que son de acceso difícil, como por ejemplo montañas o en los casquetes polares, que sería complicado pues hacer una medida directa sobre el terreno. Pero lo que no tenemos, digamos, son datos tan resolutivos en el tiempo de lugares determinados. Eso nos lo da mejor la medición sobre el terreno. La medición sobre el terreno no nos permite acceder a determinadas zonas de la superficie terrestre, pero sí nos permite tener digamos, un número de datos, nos permite hacer una recopilación de datos mayor en el tiempo de lugares determinados. Lo ideal es conjugar toda esa información. Efectivamente, son compatibles y son complementarias. Si hablamos de emisiones concretas, bueno, antes nos has hablado de esos indicadores, ¿no? La subida de la temperatura, del nivel del mar. Eso es. Cuéntanos algunas de las misiones que ahora mismo están en marcha, cuáles son, cómo se trabaja, qué tratan sobre qué, ¿no? Están recopilando datos. Bueno, pues podemos destacar 3 misiones fundamentalmente, cada una destinadas a estudios diferentes, de diferentes aspectos de nuestro clima. La misión Aquarius, que estudia la salinidad en la superficie del agua del mar y su interrelación con lo que es con lo que sería el ciclo del agua y la circulación oceánica. Y que, por curiosidad, se puede decir que se espera que recoja tantos datos de salinidad del agua como los que se han recogido en 125 años de investigación a través de barcos y de boyas, que fue puesto en órbita en el año 2011. Otro que podemos destacar, otra misión científica, sería la misión Aura, que está haciendo un estudio de la atmósfera desde el punto de vista de su composición química, y que se espera de ella obtener un mejor conocimiento de la calidad, tener un mejor conocimiento de la calidad del aire y con los datos de la composición química de la atmosférica que se obtengan, poder elaborar mejores modelos predictivos. Y otra más sería, por ejemplo, la misión Grace, que lo que hace es estudiar las reservas de agua sobre la superficie terrestre en forma de hielo, en forma líquida sobre los continentes y sobre los océanos. Fernando, ¿a futuro está previsto poner en órbita más satélites? ¿Hay más investigación prevista? Efectivamente, por supuesto que sí. NASA no va a dejar apartado su plan de investigación científica de la Tierra y va a seguir poniendo en órbita misiones científicas para seguir estudiando atmósfera, océanos e interrelaciones entre ellos. Pues muchas gracias por haber visitado la aventura del saber y hasta otro día. Gracias a vosotros. Bueno, dejamos las incertidumbres que rodean el cambio climático para relajarnos con la ayuda de un buen libro. Es la propuesta de miércoles de Salvador Valdés. Hola María, hola a todos. Hoy miércoles, día de ciencia y tecnología, la aventura del saber, vamos a recomendar la lectura de este libro. Se llama Una plaga de orugas. Está escrito por Nigel Barley y publicado por la editorial Anagrama. Quizás recuerden que la semana pasada, este mismo día de la semana pasada, recomendábamos El antropólogo inocente, la primera parte de este libro. Este libro cuenta la historia de la segunda visita al país de los Doguayo del antropólogo británico Nigel Barley. Recordemos que Nigel Barley es en la actualidad, aparte de un gran escritor conocido en todo el mundo, un conservador especializado en el norte de África del Museo de la Humanidad, dependiente del Museo Británico, y el libro cuenta su segunda experiencia. Es un libro igualmente divertido que el anterior, muy interesante. Quizá ha perdido un poco la capacidad de sorpresa porque el escritor ya lo escribe desde el éxito que ha obtenido en su primer libro. En cualquier caso, merece mucho la pena, se pasa muy bien leyéndolo y es además muy instructivo. Tiene algunas imágenes que nunca olvidarán. Bueno, el libro está publicado, como digo, en la editorial Anagrama. Y ahora ya vamos a dar paso a un nuevo capítulo de la serie Museos de la Ciencia, concretamente el que nos lleva hasta el Zoológico de Madrid y se llama Alejandra en el Zoo. El oso pardo, ¿de dónde procede? Estos osos pardos son europeos, el oso pardo proviene de Europa. Hay otros que son muy similares a ellos y son los ibéricos, son un poco más pequeños. Estos animales viven en cautividad
normalmente en parejas, no suelen vivir en grupos. Son animales que suelen invernar en una época, porque por el estado del clima donde ellos viven, pues deja de haber comida para ellos y entonces pues empiezan a invernar, a vivir en cuevas, ¿no? Las osas cuando paren, cuando tienen las crías son muy pequeñitas, a pesar de que son animales de aproximadamente 300 400 kilos, según sea macho o hembra. Las crías suelen nacer pues muy pequeñitas, más o menos pesan unos 300 400 gramos. En el capítulo de hoy de la historia de la medicina vamos a seguir explorando buena parte de lo que dio de sí el Renacimiento. Las enfermedades cada vez se logran definir mejor y, lo que es mucho más importante, cambia el concepto de hospital. Ya no solo es un lugar para desahuciados, también donde más posibilidades existen para curarse. Durante el Renacimiento, una nueva forma de observar la realidad y un cierto antropocentrismo dieron impulso a una nueva era en la medicina. Pese a que se mantuvo la teoría humoral de la tradición clásica, nuevas enfermedades, desconocidas por los tratadistas antiguos, revelaron algunas contradicciones. Sobre ellas no existía la autoridad de los clásicos, lo que favoreció la observación clínica moderna. Fue el caso del sudor inglés. Se extendió por Europa durante la primera mitad del siglo XVI. Atacaba a los hombres jóvenes, mientras los niños y mayores se mantenían inmunes. Provocaba delirios y alucinaciones, calambres en los miembros, palpitaciones, pulso irregular y fiebre alta. Terminaba en abundante sudor, de ahí el nombre de la dolencia de la que nunca más se supo. Diferentes clínicos describieron estas nuevas enfermedades. Fue el caso del italiano Girolamo Cardamo, que distinguió con detalle el tifus exentemático de entre otras enfermedades similares. Lo relacionó con el hambre, la miseria y la suciedad. Se decía que con el tifus el pulso aumentaba frecuente y desigual, el pecho dolía, la orina se tornaba encarnada y turbia, algunas veces arrojaban esputos de sangre como en la neumonía. Guillaume de Bayeux fue el primero en describir la difteria, conocida como garrotillo. Diferenció el reumatismo, que afecta a todo el cuerpo, de la gota, que ataca a una articulación. Pero la enfermedad de mayor repercusión epidemiológica desde finales del siglo XVI fue la sífilis. Partiendo de influencias astrológicas, Girolamo Fracastoro definió el contagio como una infección que pasaba de un individuo a otro. El agente transmisor lo concibió más como partículas que como un ser vivo, un germen, que se engendra en el sano causando la enfermedad. Estas partículas se desprendían del cuerpo del enfermo con el calor de la fiebre, que se exhalaba de los poros y por la respiración. Distinguió tres clases de contagio: por el simple contacto, como en el caso de la sarna, o la lepra, la transmisión por medio de muebles o objetos que podían convertirse en fuentes de infección, y el contagio a distancia, en el caso de la peste bubónica. Fracastoro decía que las erupciones cutáneas aparecían en la tercera semana tras la infección. Se extendían por todo el cuerpo, especialmente por los genitales. Aunque también afectaba a la cara, a los órganos internos, al sistema nervioso central y a los huesos. Provocaba una parálisis progresiva e infecciones neurológicas, como las lesiones en los vasos cerebrales.
El primer brote epidemiológico data del año 1500 y se propagó en los siglos siguientes. Se pensaba que la enfermedad había sido contraída en las primeras expediciones de Colón, introducida en los puertos españoles y portugueses y transmitida a Nápoles y al resto de Italia y Europa. En su periplo por Europa, la sífilis recibió diferentes nombres, como mal portugués, mal español o mal napolitano. El español Gaspar Torrecilla defendió su transmisión por vía sexual, pese a que era el médico del Papa Alejandro VI y había sifilíticos entre altos cargos de la curia pontificia. Se clausuraron los baños públicos, muy populares durante el Renacimiento, por tratarse de lugares de prácticas sexuales. Fracastoro descubrió que la enfermedad se transmitía por contagio, pero no pudo desplazar la teoría meteorológica de Hipócrates, que defendía la influencia del clima en la aparición de las epidemias. Según la tradición, en el hospital de Antezana trabajó como cirujano sangrador Rodrigo de Cervantes, padre del gran escritor, cuya casa natal se encuentra junto al hospital. San Ignacio de Loyola vivió y trabajó también allí, como enfermero y como cocinero, durante su etapa de estudiante en Alcalá. Situado en Alcalá de Henares, es el hospital más antiguo de Europa, en funcionamiento desde 1483. Fue fundado para la atención gratuita de enfermos sin recursos. Paulatinamente, la asistencia sanitaria dejó de ser patrimonio de la Iglesia. El hospital ya no era el lugar donde iban a morir los enfermos, desvalidos y niños abandonados. Se convirtió en una casa a la que se entraba para ser atendido y en ocasiones curado. En España, los hospitales eran fundados por nobles, como el Hospital de Antezana, fundado por Luis de Antezana y su esposa Isabel de Guzmán. También por altos cargos eclesiásticos, como fue el Hospital de Santa Cruz, fundado por el cardenal Pedro González de Mendoza. Es uno de los hospitales más importantes del Renacimiento español. El cardenal quiso reunir todos los hospitales de Toledo en un solo edificio, centralizar la asistencia a los niños huérfanos y desamparados de la ciudad. En los países donde triunfó la Reforma Protestante, el concepto de caridad cristiana orientada al cuidado hospitalario se mantuvo en las fundaciones laicas. Las nuevas ideas de higiene, de iluminación y de espacios bien ventilados llegaron desde Italia. Se empezaron a construir edificios más monumentales y con mayor capacidad para alojar a centenares y hasta millares de enfermos. La novedad principal fue la planta de cruz griega y sus 4 patios cuadrados con galerías a su alrededor. El modelo de hospital del Renacimiento fue el Hospital Mayor de Milán, imitado por el Hospital de Santiago de Compostela, por el Real de Granada, obra de los Reyes Católicos, y por el de Santa Cruz en Toledo. La sanidad se fue convirtiendo en una razón de Estado. La Reforma Protestante favoreció la secularización de los hospitales. Carlos V se dejó influir por las ideas de Erasmo de Róterdam que circulaban por su corte. Transformó las instituciones hospitalarias en un lugar de exclusivo cuidado de enfermos. Dejó de lado su función medieval de albergue de pobres. Bajo estas premisas, el emperador apoyó la construcción del Hospital de Tavera, a las afueras de Toledo. El cardenal Tavera, impulsor del hospital, persiguió emular el mecenazgo de algunos de sus predecesores en el arzobispado de Toledo, especialmente el del gran cardenal Mendoza, fundador del Hospital de la Santa Cruz. El hospital diferenció entre pobres y enfermos. Se crearon varias enfermerías para tratar dolencias concretas, para los heridos y llagados, para los contagiosos, para las otras enfermedades comunes y para los convalecientes. El hospital diferenció entre pobres y enfermos. Se cuidaba a los enfermos por razones médicas, pero no por el mandato cristiano de la caridad. La caridad cristiana se sustituyó por una beneficencia gubernativa de carácter laico. Estas grandes construcciones también sirvieron como soporte de la fama y memoria de sus promotores.
fue el caso de don Diego de los Cobos, obispo de Jaén. Fundó en 1575 el Hospital de Santiago de Úbeda. Concebido como un hospital palacio, con variaciones respecto al modelo de cruz griega implantado por los reyes católicos en el Hospital Real de Granada. Quiso ubicar allí su panteón y su sepulcro, un túmulo en mármol con su efigie, pero nunca se llevó a cabo. En la iglesia del Hospital de Tavera descansa el cardenal Tavera, que concibió su hospital como un monumento a su memoria. El surgimiento de los hospitales modernos permitió que, junto a la observación clínica, se desarrollara la anatomía patológica, basada en las descripciones sobre las lesiones orgánicas encontradas durante las autopsias. El iniciador de esta especialidad en Italia fue Benivieni. En España destacó Tomás Porcel, que durante una epidemia de peste en Zaragoza quiso abarcar sus conocimientos por medio de las autopsias. Francisco Vallés fue el primer médico que explicó la patología delante del cadáver. Curó a Felipe II de un ataque agudo de gota, convirtiéndose en su médico de cámara a un año de graduarse. Fue además protomédico de los reinos de Castilla, una especie de ministro de Sanidad. Dio más importancia al origen de la enfermedad que a sus manifestaciones. Su fama fue tan extensa que le llegaron a llamar alma de Galeno y el Galeno español. La enseñanza clínica, junto al lecho del enfermo, se inició en Italia a través de Giambattista da Monte, catedrático de la Universidad de Padua. Su formación dejó de ser exclusivamente teórica. Sus enseñanzas se comenzaron a impartir en el hospital. Las principales escuelas médicas fueron las de Padua, Bolonia y Montpellier. Acudían a ellas un considerable número de estudiantes. Sirvieron como impulso a la economía de las ciudades. Estas universidades contaban con sus teatros anatómicos. Los profesores universitarios, junto con los médicos de los reyes, eran los más considerados. En el Renacimiento, el médico adquirió una gran importancia. Uno de los más destacados fue el francés Jean Fernel. Dijo que no se podía tener un conocimiento profundo de la enfermedad sin saber antes el lugar exacto del mal, cuál era su lesión, de dónde procedía y si se debía a una causa orgánica. El galenismo, entendido como la serie de conocimientos teóricos establecidos en la Edad Media, fue desplazado por la observación crítica. Por esto, la figura de Hipócrates adquirió una mayor importancia. Aún así, la farmacología de comienzos de la época moderna estuvo vinculada a los remedios de Galeno y a los de los arabistas, que elaboraron sus remedios con plantas. Las universidades europeas renovaron su interés en los jardines botánicos. El renacimiento en la botánica se inició con la aparición de los primeros herbarios modernos. Los padres de la botánica moderna fueron Brunfels y Fuchs. Observaron las plantas en vivo y pasaron del esquematismo natural a una representación realista. Aún así mantuvieron los principios de la materia médica de Dioscórides en cuanto a descripción y propiedades terapéuticas de las plantas. Según la patología humoral, el médico confiaba en los procedimientos dirigidos contra el cuerpo como un conjunto, como el sudor, la purga, la sangría y los vómitos. Evacuar lo que existía en exceso y añadir lo que faltaba. Y se ayudaban de los suaves remedios galénicos derivados del mundo vegetal, que se aprendían en los jardines botánicos de los hospitales. Se conservó la costumbre medieval en la que los alumnos, guiados por sus maestros, visitaban las boticas. Casi la totalidad de las drogas utilizadas carecían de acción específica curativa. El Renacimiento no cuestionó estas drogas de la Edad Antigua por la autoridad que tenían los autores clásicos. Y muchas veces los médicos, apoyados en su prestigio, abusaron de ciertos tratamientos perjudiciales para el paciente, como la sangría. El 24 de junio de 1527 en Basilea, Paracelso quemó los textos de Galeno y Avicena para demostrar su ruptura con el saber teórico tradicional. Fue uno de los primeros gestos que hizo al ser nombrado médico municipal y profesor de medicina en la Universidad de Basilea.
Paracelso fue un obstinado individualista e inconformista. Perteneció a una época de profundos cambios, como la Reforma Protestante. Creía ilimitadamente en sus búsquedas. Usó el nombre de Paracelso para reflejar su superioridad profesional sobre el romano Celso. Se propuso renovar la medicina de su tiempo. Dedicó, según él mismo dijo, mucho esfuerzo en averiguar los fundamentos de la medicina. Pensó a menudo en abandonar, porque era un hombre que no se vendía, que no buscaba el dinero. A menos que hubiera suerte, decía, se podía perjudicar a 10 enfermos y solo curar a uno. La mayoría de los médicos fracasaban porque vivían esclavizados por los preceptos de Galeno e Hipócrates. Paracelso pensaba que lo que un médico necesitaba realmente era un conocimiento profundo de la naturaleza. Si quería comprobar algo, no lo haría citando a las autoridades, sino mediante experimentos y razonamientos. Paracelso inició la crítica de la materia médica renacentista. Concibió la fisiología y la patología desde la química. La medicación de Paracelso fue tradicional y basada en ingredientes vegetales, pero quiso dar un paso más para introducir la terapia química. Desde tiempos antiguos se habían utilizado estos remedios, pero los métodos y aplicaciones habían sido erróneos. Las dosis eran excesivamente elevadas. Un ejemplo de ello fue el mercurio, el mejor remedio de la época contra la sífilis. Su propagación desde el Nuevo Mundo había alcanzado proporciones epidémicas. Paracelso, consciente del peligro del mercurio en altas dosis, recomendaba una suave terapia y preparaciones especiales que reducían su toxicidad. Un veneno que actuaba como medicamento si se suministraba en pequeñas dosis, haciendo surgir su oculta naturaleza beneficiosa mediante manipulación química. Un proceso de depuración que incluía el lavado con agua y alcohol. Después se calentaba con salitre, lo que provocaba su oxidación. Conseguía hacer solubles las sustancias que no lo eran, especialmente las combinaciones de metales y minerales. Paracelso y sus seguidores fueron herederos de la alquimia medieval. Aplicaron técnicas de destilación en plantas y sustancias minerales, en un intento de separar las virtudes puras de los residuos inactivos. Paracelso decía que aquella época tan violenta había engendrado enfermedades devastadoras, desconocidas para los antiguos, y en consecuencia necesitaban nuevas drogas y más activas que las descritas por Dioscórides. Comprobó la acción beneficiosa de las aguas balnearias en el proceso de la digestión gástrica y también en la prevención de la litiasis, que es la formación de cálculos. Que las aguas minerales contuvieran nitro, aluminio, azufre, antimonio, plomo, le hicieron pensar que los minerales debían ser útiles al enfermo en forma de medicamento. Desde joven, Paracelso trabajó en un laboratorio químico, construido por la propia naturaleza, las minas y las aguas termales. Desde antiguo se pensaba que la naturaleza tenía fuerzas autocurativas. Así, las hemorragias espontáneas o las sudoraciones eran vistas como mecanismos orgánicos automáticos. Una mezcla errónea de los humores y su flujo por el cuerpo era vista como causa del proceso morboso. Por eso practicaban procedimientos de extracción para eliminar las sustancias nocivas, como la sudoración, la purga, la sangría y los vómitos. Paracelso combatió la teoría de los humores y se percató del carácter local de la enfermedad. Vio como una úlcera era el resultado de un proceso químico local de separación y disolución. Defendió un empirismo profundo en contra de los sistemas escolásticos que habían petrificado la medicina y las ciencias naturales. Vio 3 principios en la materia que condicionaban el estado en que aparecían: sólidos como la sal, fluidos como el mercurio y humeantes y vaporosos como el azufre. Estudió el comportamiento de la sal como materia dura, la relacionó con los depósitos en diferentes partes del cuerpo, como las piedras en el riñón o en la vejiga. Ya no se interpretaba como un desplazamiento de los humores, sino como un proceso metabólico y químico que es local y está focalizado.
Observó enfermedades como la gota y la litiasis desde supuestos químicos. Las denominó enfermedades tartáricas. Según estudio Paracelso, los depósitos aparecían en la naturaleza tanto en la superficie como en los canales interiores, las minas y en el interior también del cuerpo humano. Las sales actuaban de manera y en lugares diferentes, lo que provocaba diversas enfermedades. Prestó más atención a los agentes de la enfermedad que venían del exterior, por ejemplo, del mundo mineral. Describió cuidadosamente la antracosis y la silicosis, enfermedades que sufrían los mineros y que él atribuyó a varios polvos metálicos inhalados. Concibió lo que hoy denominamos enfermedades laborales. También hablaba de otros agentes de la enfermedad, como la tierra, el agua y la atmósfera. La enfermedad no era algo pasivo, como pensaba Galeno, sino activo. Un ente real que invadía y se apoderaba del cuerpo. Cada uno de estos agentes era una sustancia real, no un desarreglo de los humores. Para obtener la curación del enfermo pensaba que se debía cambiar la idea de enfermedad. La erradicación de la enfermedad y el remedio tenían que adaptarse uno a otro, como la cerradura a la llave. Paracelso pensaba que los seres humanos y el resto de los elementos de la naturaleza reflejaban sus valores y poderes internos en su aspecto exterior. Así, las formas de las plantas y de las raíces se correspondían con el órgano humano que eran capaces de curar. Según su forma o color, tenían afinidades con los órganos. Por ejemplo, la amapola con el hígado o la orquídea con los testículos. Paracelso, influido por la cábala, también veía un estrecho paralelismo entre el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el hombre. Decía que las sustancias íntimamente relacionadas se atraían. Así, el agua tendía al agua, el fuego al fuego. De estas relaciones dedujo que las sustancias podían utilizarse para la curación de enfermedades. Curar por lo similar, uno de los principios de la homeopatía. Paracelso buscó analogías entre lo que ocurría fuera y dentro del cuerpo humano. Así, las enfermedades podían compararse con los fenómenos meteorológicos. Se trasladaba al organismo cuanto actuaba en la naturaleza como humectante, secante, purificante y evacuante. Se empezaron a utilizar remedios semejantes en las úlceras de la piel y en las enfermedades internas. Por ejemplo, Paracelso recomendaba el uso del antimonio, por sus propiedades purgativas, expectorantes y sudoríficas. Paracelso fue un hombre entre dos mundos. Su pensamiento estaba impregnado de la alquimia, el neoplatonismo y el ocultismo de la época. Por otro lado, de la naciente observación y experimentación, Paracelso deseaba penetrar en las fuerzas que hacían actuar a las materias visibles. Pensaba que las propiedades ocultas de las cosas correspondían al arquetipo de Dios, fluían del espíritu del mundo a través de los rayos de las estrellas. La función del naturalista y del médico era hacerlo visible y así comprender los efectos mágicos de la naturaleza. Las fuerzas del universo se manifestaban en el hombre y en las cosas. Eran una representación espiritual y química. Reflejaban las correspondencias en las que las especies de los distintos reinos de la naturaleza estaban ligadas entre sí. En el reino vegetal, cada hierba representaba una estrella, un órgano o región del cuerpo humano. Paracelso llamó astronomía a la exploración de estas correspondencias y le pidió al médico que fuera un astrónomo. En última instancia, era posible la unión con el objeto, porque el hombre contenía en sí mismo todos los objetos del mundo exterior. Esta correspondencia le hacía buscar determinadas hierbas o minerales para curar una enfermedad específica. El médico farmacéutico tenía como misión la liberación de las fuerzas curativas de las sustancias naturales. Debía extraer las virtudes ocultas de plantas o minerales para curar al enfermo. Le proporcionaba una cualidad purgante a una planta. Frente a la medicina antigua, que buscaba la composición de ingredientes, Paracelso buscaba su separación, el aislamiento de la semilla eficaz. La fuerza curativa era el arcano semilla, un principio vital que regía el proceso químico.
De ahí su obsesión por la quinta esencia, la extracción de la verdadera sustancia vital del objeto, de la droga que cura la enfermedad específica. Este principio vital, que presidía el organismo a través de reacciones químicas, constituyó una idea completamente nueva que influyó en la medicina. Cada proceso fisiológico, como la nutrición, estaba regido por un arcano, por un principio vital. Si se producía la enfermedad, Paracelso buscaba la causa específica para erradicarla según su localización y el carácter de la alteración. Los minerales exteriores y sus preparados permitían curar las enfermedades causadas por los minerales internos, como las piedras en la vejiga o la gota. Paracelso insistía en que el remedio tenía que adaptarse a la dolencia, como la cerradura a la llave, porque el arcano que regía el principio vital de un remedio era como una emanación de Dios y por ello oculta y remota a la exploración, un arcano, una semilla. Paracelso pensaba que para cada enfermedad específica existía en el mundo un remedio concreto y tantas dolencias como arcanos se encontraban en la naturaleza. El próximo miércoles haremos una parada en la historia de la medicina durante el barroco, pero antes de eso habrá más ediciones de la Aventura del Saber y muchos otros contenidos. Para empezar, mañana mismo tendremos un encuentro con la nieta del poeta José Hierro. Nos hablará de algunas de las actividades previstas para conmemorar el 10º aniversario de su muerte. Se lo contamos todo mañana a partir de las 10. Hasta entonces.